Buenas tardes, el día de hoy les vamos a presentar las adicciones. Nosotros somos el equipo 7 de la Universidad de Monterrey. Bueno, el objetivo de esta presentación, primeramente a lo largo de esta presentación hablaremos sobre las adicciones, los tipos de adicciones que existen, los riesgos que hay al ser adicto a una cosa y cómo se van formando las adicciones. Nuestro objetivo es informar a la población en general sobre lo que son las adicciones, el riesgo que existe al tener una adicción y las formas en las que podemos rehabilitar a una persona con alguna adicción. El contenido que se abarcará en la presentación, hablaremos sobre qué son las adicciones de forma general, veremos los tipos de adicciones que existen, desde los más comunes hasta los menos comunes, las causas que forman alguna adicción. Vamos a hablar también sobre cómo identificar si sufro de alguna adicción. También hablaremos sobre los riesgos por adicciones y por último hablaremos sobre la rehabilitación. A continuación empezaremos con la sección de qué son las adicciones, en donde hablaremos e informaremos generalmente sobre qué son las adicciones. Según la Real Academia Española, alguna adicción es la dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico, o también puede ser una afición extrema a alguien o a algo. Las edades para una persona adicta, no hay alguna edad específica en la cual una persona pueda desarrollar una adicción a algo. Sin embargo, es sabido que los niños y los adolescentes son aquellas personas más susceptibles a desarrollar algún tipo de adicción, pues apenas están descubriendo la vida, cómo funcionan las cosas, qué está bien y qué está mal. Entonces es más normal que un adolescente o un niño puedan sufrir alguna adicción. Se sabe que la adicción es una enfermedad compleja, por lo que no es suficiente tener la intención o tomar la decisión de hacerlo. Es una enfermedad crónica que afecta al cerebro y el uso de sustancias o realizar actividades se presenta ante una pérdida en la capacidad de ejercer un autocontrol de la persona, de decidir si hacerlo o no hacer, impidiendo al individuo detener o limitar el consumo o realización de esa actividad. El consumo de alguna sustancia o actividad que se considera una adicción es propia, es una decisión que toma la propia persona y se tiene la creencia de que es fácil dejar una adicción. Sin embargo, es más complicado de lo que se parece y vamos a estar hablando más de eso durante la presentación. Y bueno, ¿qué es lo que busca una persona adicta? Una persona adicta busca tener un estado alterado de la mente, busca aislarse de sus conocidos y o personas cercanas, en especial de la sociedad, busca escaparse de la realidad y busca algún tipo de distracción. Realmente una persona que tiene una adicción lo hace por querer alejarse de la realidad, de lo que está viviendo, alejar sus pensamientos a otra parte y distraerse. Bueno, ¿cómo se puede diagnosticar una adicción? Para esto este tipo de diagnósticos deben de ser evaluados por un profesional de la salud mental, específicamente en psiquiatría, quienes son los que abordan las adicciones. Sin embargo, hay algunos indicadores que podríamos encontrar nosotros, como lo son el consumo con frecuencia de alguna sustancia o realizar una actividad frecuentemente. ¿Se ha generado alguna dependencia de esa sustancia o de ese comportamiento? Y se tienen impulsos si no se realiza cierta actividad o se consume cierta sustancia. Lo que provoca una adicción puede variar de persona en persona. Sin embargo, una persona es incapaz de controlar una adicción, presenta dificultades para abstenerse, presenta una disminución del reconocimiento de sus problemas y afecta a sus relaciones interpersonales. Las adicciones provocan problemas físicos y mentales en las personas
y es importante recibir el apoyo de sus familiares y amigos para saber cuándo se están haciendo mal las cosas y realizar un cambio en su vida. A continuación presentaremos una frase dicha por el actor Russell Brand, quien ha vivido en carne propia la situación de vivir bajo la condición de una adicción, y esta es la frase: la prioridad de cualquier adicto es anestesiar el dolor de vivir para facilitar el paso de los días con un poco de alivio comprado. A continuación, en esta sección se hablarán sobre los tipos de adicciones y las más comunes y las menos comunes. Primeramente, introduciremos diciendo que realmente se puede hacer adicto a cualquier cosa si es que ésta se lleve a cabo de tal forma que una persona llega al punto de que se pierde el control sobre su conducta adictiva en cuestión. Y hay dos tipos de adicciones. La primera es cuando una persona ingiere una sustancia ya sea legal o ilegal, y la segunda nosotros la conocemos como la adicción de comportamiento, y es aquella que en donde la persona tiene una adicción con ciertas conductas, con ciertas emociones, y las adicciones sabemos que pueden ser infinitas. Y hay muchas más de las que vamos a enlistar o definir a continuación. Sin embargo, las que vamos a hablar son de las más comunes. Empezaremos hablando sobre las adicciones a sustancias. En esta diapositiva nos encontramos con tres, que es el alcohol, la nicotina y los psicofármacos. El alcohol es la adicción más común que existe, y aunque su ingesta sea legal en casi todos los países del mundo, causa estragos en la salud de las personas. Además de los problemas de salud, también hay riesgos físicos que se pueden derivar por el alcohol, ya sea accidentes, un accidente vial, un choque, una caída. El alcohol vuelve agresivos a muchas personas, entonces también se pueden derivar peleas, situaciones que no deben de ser normales. Y el síndrome de abstinencia a esta sustancia puede ser mortal. Es muy difícil dejar de tener esta adicción una vez que ya se tiene esta adicción. A continuación, sobre la nicotina altera el funcionamiento del cerebro de forma significativa. Si una persona adicta deja de fumar, puede presentar mucha ansiedad y nerviosismo. La nicotina es un producto muy difícil también de dejar, y el tabaco presenta una adicción muy fuerte y muy rápida que provoca malestares físicos y de salud. Y a continuación, sobre los psicofármacos. Cada psicofármaco tiene un perfil diferente y pueden implicar diferentes efectos secundarios muy variados. Y el problema principal de esto es que la tolerancia a este tipo de sustancias se genera muy rápido, por lo cual ya no se produce el mismo efecto sobre la persona si sigue tomando lo mismo que tomaba hace una semana, por lo cual las personas desean consumir dosis más grandes para producir mejores efectos, y al tomar dosis más grandes presentan pues más dolores físicos, riesgos para su salud, e incluso pueden llegar a fallecer por alguna intoxicación o sobredosis. A continuación presentaremos más adicciones a sustancias, como es la cafeína, que la adicción a la cafeína puede contraer problemas de salud en ciertas personas, pues al contrarrestar el sueño se pierde energía, se reduce el estado de ánimo y se pierden otros factores fundamentales de la biología humana. Y hay personas adictas al café que no pueden despegarse de la taza ni de la cafetera, y aunque no sea una adicción tan riesgosa como lo pueden ser otro tipo de drogas o sustancias, es una adicción fuerte que debería de ser tratada. A continuación tendremos sobre los opiáceos. El opiáceo más conocido es la heroína, una droga ilegal que puede causar problemas para el corazón y los sistemas nerviosos, digestivos y respiratorios. A continuación tenemos a los esteroides, que son sustancias utilizadas en su mayoría por los deportistas y atletas. Se trata de variantes sintéticas de testosterona
que pueden llegar a causar riesgos dermatológicos y o cardíacos, así como accidentes cerebrovasculares y ginecomastia. Para terminar con las adicciones a las sustancias, tenemos a la cannabis, que es también conocida como la marihuana, que es una de las drogas más consumidas mundialmente, y es por esta misma razón que es de las más sencillas de conseguir y o producir. Hay lugares y países en el mundo en donde esta droga es legal. Sin embargo, fumar o comer cannabis tiene efectos sobre la salud de las personas, como repercusiones a nivel cognitivo, deteriorando la inteligencia, la memoria y la capacidad de hablar fluidamente, y también genera y produce trastornos como la esquizofrenia. Sin embargo, se han identificado ciertos efectos terapéuticos que se pueden llegar a tener con el uso de la cannabis. Por último, hablaremos sobre que existen otros tipos de drogas ilegal o legales que no se abarcaron en estas sustancias. Eh, a- hay muchas más de las que describimos que son sustancias ilegales o legales que el ser humano toma para buscar nuevas realidades. A continuación hablaremos sobre las adicciones de comportamiento. La primera es una adicción a la pornografía o al sexo, que sucede cuando se le dedica una gran cantidad de tiempo a este tipo de actividades, y estas actividades pueden producir excitaciones no normales y pueden producir disfunción eréctil, anorgasmia, entre otros riesgos para la salud. También tenemos una adicción a la comida, y este problema viene cuando dejamos que la comida gobierne nuestro día y comportamiento. Puede llevar a trastornos alimenticios y problemas de la salud como la obesidad, la diabetes, problemas gastrointestinales, entre otros. También tenemos las adicciones de juego, o también conocido como la ludopatía, que es aquella adicción a cualquier tipo de juego de azar, y es un trastorno serio que puede causar pérdida de tiempo, gasto de enormes cantidades de dinero y generador de deudas. Otro tipo de adicciones de comportamiento es una adicción a la tecnología. Hoy en día, con el incremento de la tecnología, la población ha desarrollado una dependencia hacia los aparatos electrónicos, aunque no la culpa es solamente de la persona, sino también de la sociedad, que nos ha llevado a depender mucho de la tecnología. También hay una adicción a las compras, que su grande problema es gastar grandes cantidades de dinero en productos y servicios que no son necesarios o no se requieren en ese momento, y esto puede generar problemas económicos, de deuda, entre otros. También tenemos una adicción al trabajo, o también conocido como el workaholic, que en la actualidad hay personas que le dan al trabajo un mayor valor del que deberían, dejan que el trabajo controle y gobierne su vida, deja que se interfieran en sus asuntos personales y trabajan extra, de más, y pierden mucha relación interpersonal con su familia, con sus amigos, por estar en el trabajo y realizar actividades del trabajo que no son necesarias en ese momento. A continuación, enlistaremos algunas adicciones de comportamiento menos frecuentes, pero que de igual forma pueden llegar a generar una adicción, como lo es al deporte, a hacer ejercicio, a la escuela, a ver televisión, a mentir, a la adicción de emociones, a la adicción a los videojuegos, a la limpieza, entre muchas otras adicciones menores que se pueden encontrar en las personas. De igual forma, podemos encontrar adicciones que no necesariamente representen un riesgo o un efecto negativo para la salud de las personas, porque de igual forma son adicciones que generan algún tipo de excedimento, como lo es la lectura, la escritura, a dibujar, a escuchar música, entre otro tipo de adicciones semejantes. A continuación, abordaremos las causas que forman las adicciones. El desarrollar una adicción puede ser causada por varios factores que analizaremos a continuación, e incluso se ha demostrado que hay una probabilidad entre el 1 y el 2% de desarrollar una adicción por factores genéticos, y las adicciones son causadas también por una combinación de los factores biológicos, sociales, ambientales y psicológicos.
Los factores genéticos es fundamental ya que viene determinado por la genética de una persona. Como se había comentado, hay una probabilidad de entre el 1 y el 2% e incluso en algunos casos puede llegar a ser hasta el 50% de desarrollar una adicción debido a la genética de una persona. El ambiente también es fundamental ya que implica la accesibilidad a las drogas, las formas de introducirse en ellas, de conseguirlas, entre otras, y también afecta lo que el individuo ha pasado. La personalidad de la persona también determina una causa de la adicción, ya que ciertos rasgos de personalidad o maneras de ser también incrementan el riesgo de tener un trastorno adictivo. La, los factores mentales también juegan un rol importante, ya que una enfermedad mental puede ser causante de una adicción. Y el factor social juega un rol fundamental, pues entre exista una mayor accesibilidad a cierto tipo de sustancias o actividades que produzcan adicciones, mayor será la probabilidad de contraer una. Al igual que la presión social por parte de sus compañeros, amigos, que los obliguen o les indiquen que deben de realizar ciertas acciones o tomar ciertas sustancias. A continuación hablaremos sobre las fases de una adicción. Primeramente se encuentra la fase de conocimiento, que es el momento en la cual la persona conoce por primera vez la sustancia o la actividad o el comportamiento potencialmente adictivo y empieza a experimentar sus efectos. Después sigue la fase de experimentación y es aquella fase en la cual la persona empieza a experimentar con los efectos de la sustancia o la actividad, comienza a identificar qué es lo que puede llegar a ser y empieza a generar un gusto por esta sustancia, esta actividad o comportamiento. A continuación tenemos la fase de consolidación y es el momento en el cual la persona empieza a desarrollar cierta dependencia o gusto por la adicción y la adicción se va generando y ya no es algo casual de ciertos momentos, ciertas fechas, ya es algo más cotidiano. Y por último tenemos la fase de mantenimiento o abandono y es aquella en la cual la persona decidirá si se mantiene ingiriendo o realizando la actividad o decide hacerse a un lado y esta decisión es fundamental para el desarrollo de la adicción. A continuación, describiremos algunas causantes de las adicciones. Puede ser por el consumo de sustancias por parte de los padres. En muchas situaciones es posible que sea algo familiar. Los padres son el ejemplo para los hijos. Si los niños ven que algo hace sus padres, llegan a pensar que es algo normal, algo bueno o natural. También existe la escasa disciplina familiar o poca supervisión. Es muy común que los padres no revisen las acciones que hacen sus hijos, con quién se llevan sus hijos, que no les enseñen a identificar lo bueno de lo malo y que no existan límites. También influyen los conflictos familiares. Muchas veces los jóvenes desarrollan una adicción como una forma de escapatoria de los conflictos familiares y o sociales en los que se ven afectados para olvidarse de su realidad. También puede ser que hayan sufrido algún abuso físico. Muchas adicciones se desarrollan por un abuso que haya sufrido la persona en edades tempranas o en el pasado. Les ayuda a distraerse de aquella situación y alejarse de la realidad. También existe la deprivación económica y social, ya que los problemas sociales y económicos pueden generar mucho estrés, ansiedad y preocupación en las personas, y es por esto que muchas personas deciden generar una adicción que los distraiga. También existen las actitudes favorables de los amigos hacia las sustancias o actividades que generan la adicción. Muchas veces los propios amigos son aquellas personas que hacen que una persona genere una adicción, pues al ver que sus amigos lo hacen y sentirse excluido, intenta y prueba cosas nuevas que no debería por la presión social, entre otras situaciones y factores sociales. También existen las psicopatologías como el trastorno de conducta y el trastorno de la personalidad antisocial que pueden llegar a causar alguna adicción. Estos son problemas genéticos y psicológicos que pueden afectar a una persona a tal nivel de que desee generar una adicción a alguna sustancia y o un comportamiento que le permita escapar de su realidad. Y también existen conflictos graves y situaciones de crisis.
Muchas personas al enfrentarse a alguna situación de crisis, de estrés, de mucha ansiedad, entre otras, buscan alejarse y dejar de pensar en eso y es por eso que pueden desarrollar alguna adicción. Tema 4. ¿Cómo identificar si sufro una adicción? Se identificarán ciertos aspectos que nos pueden ayudar a identificar si sufrimos una adicción. 1. No se establece el autocontrol. Es el más fácil de identificar, pues lo más común que puede decir determinada persona adicta es que la puede dejar una vez que desee. Sin embargo, en otros términos, una mentira o un engaño a él mismo. Una vez que percibe que no lo logra mantener el control de nada, el cual es la adicción la que manipula al individuo. Una vez que cierta gente comienza a jugar en forma de diversión y lentamente va observando cómo no logra evitar realizarlo, o sea, que es la ludopatía. Es el instante en el cual empieza a perder el dominio de sí mismo. Esto puede ser motivo de sospecha a quien circunda al individuo adicto. 2. Impulsividad. Cierto aspecto determinante de los individuos adictos es que se modifica su conducta, pues se torna más ansioso e impulsivo. El nerviosismo, además, está en compañía de otras señales, como podría ser una mayor irritabilidad, sudoración e inclusive que se suele dialogar de forma apresurada. Esto no permite que tal individuo se tranquilice y que lo exclusivo, en lo cual logre mentalizar, es en buscar saciar su necesidad de jugar, de drogarse o de hacer la dinámica adictiva. Deterioro físico. Generalmente se le produce alteraciones del sueño o en el caso de ingesta de alimentos sin disponer de experiencias en el cual ocurren trastornos en el organismo humano. Ciertas de dichas alteraciones son ejemplificando la manifestación de ojeras, excesiva carencia de peso o somnolencia. En la situación de un vicioso al empleo es común que su sueño sea escaso y también el apetito. Aquello le va a hacer experimentar varias migrañas y dolor físico. 4. Estado de ánimo. Se generan modificaciones a grado anímico en un individuo adicto. Sin embargo, el motivo de dichas alteraciones que se están presentando en el cerebro se genera una disconfiguración química fundamental y es el cual mantiene el estado de ánimo. En cierto rato se muestra bastante irascible, sin embargo en otros momentos se encuentra en una fase eufórica hasta acelerarse a un llanto desgarrador. Abandono de rutina. Produce un desamparo total de hábitos, costumbres y de individuos y de prácticas, lo cual causa una desconexión en lo absoluto. Tema 5. Riesgos por adicciones. Hablaremos de los riesgos que pueden presentarse. Enfermedades cardíacas, embolia, cáncer, VIH o SIDA. Endocarditis, celulitis, enfermedades pulmonares, trastorno de salud mental, esquizofrenia. Rehabilitación. Se hablará acerca de los procedimientos que se llevan a cabo con la finalidad de contrarrestar los efectos de cierta adicción. Tratamiento médico, valoración y desarrollo médico, diagnóstico, exámenes de laboratorio. Tratamiento psicológico, valoración, terapia personal y familiar, exámenes psicométricos. Tratamiento psiquiátrico, valoración, diagnóstico DSM-V, tratamiento farmacológico. Ayuda mutua, programa de los 12 pasos, catarsis, consejería en adicciones, proyecto de vida, capacidades para la vida, precaución de recaídas, entrenamiento emocional, control de las emociones, intelecto emocional aplicado. A continuación dejamos unos enlaces de videos de apoyo el cual te podrán ayudar a identificar las adicciones. Es importante conocer los diferentes agentes que causan las adicciones y por tanto se deben tomar las medidas necesarias para prevenirlas. Es necesario conocer los riesgos que se pueden presentar antes de que empecemos con una adicción y si en caso de tenerla, buscar cuáles son sus pros y sus contras.